Bueno, entonces continuamos con Cristología, este segundo módulo del curso La Doctrina Bíblica. Bienvenidos a los hermanos que ahora se suman también a través de la transmisión. Vamos a continuar con la encarnación de Cristo en esta letra E acerca de la perpetuidad de la encarnación, ¿sí? Así que bienvenidos a los que se van sumando y comparten también esta transmisión. La perpetuidad de la encarnación, en este caso de Jesucristo. Cuando hablamos de la encarnación, no estamos hablando de que Cristo fue creado, ya hemos definido eso, Cristo es eterno, en su esencia divina Él siempre ha existido, pero ahora, para ejecutar el plan soberano de la redención, Él va a tomar forma humana, Él se va a hacer carne, Él se va a encarnar, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí vamos a entender su perpetua encarnación también, ¿ya? Es lo que pretendemos enseñar en esta clase. Bueno, cuando hablamos de la perpetuidad de la encarnación de Cristo, queremos decir que su encarnación es eterna, ¿sí? Y número uno, vamos a ver que es esencial a la naturaleza humana de Cristo. Dios siempre será manifestado en carne en la persona de su Hijo, o sea, Jesucristo, nuestro Señor, ahora que está en la gloria, mantiene su naturaleza humana glorificada. Y bueno, tenemos obviamente registros bíblicos, tanto en los evangelios como en las epístolas doctrinales, de que Cristo, después de su resurrección, continuó con su naturaleza humana. Entonces, no es como algunos que piensan de que Cristo fue humano en tanto él vivió, pero una vez que murió y resucitó, como que ya dejó de ser un ser humano y no, él mantiene su naturaleza humana, ¿ya? Entonces, es esencial esta naturaleza humana en la persona de Cristo para llevar a cabo toda su obra de redención, que hasta el día de hoy la continúa llevando a cabo. Por supuesto, no muriendo, pero sí ministrando en la presencia de Dios. Eso nos llevaría al segundo punto. Es esencial al sumo sacerdocio de nuestro Señor, ¿sí? Por ejemplo, abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 18, ¿ok? Hebreos capítulo 2, verso 14 hasta el verso 18 que dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien. Bueno, ya habíamos hablado parte del sacerdocio de Cristo, es uno de los propósitos de su encarnación que vimos en la clase anterior, pero aquí nos está diciendo obviamente que para poder participar de este sacerdocio, él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a los seres humanos. En este caso tenía que participar, dice, de carne y de sangre, es decir, que tenía que ser un hombre, ¿no? Un ser humano. Bueno, en el capítulo 7, más adelante, versículo 23 al 28, ¿ya? El escritor de Hebreos continúa diciendo: Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿no? Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, mira, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho, dice, perfecto para siempre. Entonces, él está ministrando como sacerdote en la misma presencia de Dios en el santuario celestial, ¿cómo? En su forma humana. En su forma humana Él permanece para siempre.
¿sí? Recuerda que Cristo es hombre, sí, pero sigue siendo Dios. Cristo es hombre, pero sin pecado. Cristo es hombre, pero perfecto, como dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, habla de su santidad absoluta, ¿no? Y hecho más sublime que los cielos. Él lo llena todo, dice Pablo, ¿no? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Dios, como señalamos en el primer módulo, no tiene cuerpo. Dios no tiene forma. Dios es espíritu, ¿no es así? Pero Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que eternamente ya existía pero que no tenía cuerpo, cuando se humanó, cuando tomó forma humana, cuando se encarnó, recién adquirió un cuerpo, ¿sí? Y luego, cuando Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, Él se fue así con su cuerpo humano, ¿no? Claras evidencias las veremos, por supuesto, cuando los apóstoles se encuentran con Él, ¿no? Ahorita vamos a ver aquello. Entonces Cristo en su forma corporal, así en su forma humana, ascendió a los cielos, ¿sí? Y así está ministrando ahí en la presencia de su Padre para siempre. Y bueno, justamente el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando tiene la revelación de Jesucristo, lo ve en su forma humana. Es más, la Biblia dice que verán las heridas de la crucifixión, aquellos que le traspasaron, ¿sí? Verán las marcas de la cruz. Recuerda que Cristo, aunque Él resucitó con un cuerpo glorificado, todavía permanecieron las heridas de la cruz. Uno puede decir, ¿por qué? No porque no tenga el poder de sanar esas heridas, sino que Él mantuvo esas heridas, esas cicatrices como un testimonio, ¿no? Como un testimonio. Entonces, por eso que cuando Tomás no creía, Jesús le mostró las heridas que tenía, ¿no? En sus manos, en su costado, y incluso Jesús le dijo que podía tocarlas, ¿no? Que podía palpar, y muchos de los apóstoles obviamente le palparon, y él les dijo, mira, vean que un espíritu o un fantasma no tiene carne y huesos, ¿no? Como él sí lo tenía. Así que Cristo mantuvo su naturaleza humana, aún su cuerpo, todo, aún después de su resurrección, y lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Muy bien. Bueno, más adelante, Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Luego, Hebreos 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, mira, se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso que cuando Esteban estaba siendo apedreado y miró, ¿no?, en visión los cielos abiertos, dijo, veo a Jesús. Interesante, ¿no? Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es diestra? Es derecha. Siniestra es izquierda, diestra es derecha. Y Esteban dijo, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. O sea, estaba viendo a Jesús corporalmente en posición sentada al lado de su Padre. ¿Sí? Obviamente también es una evidencia de la Trinidad, ¿no? Todo lo tocante a la Trinidad ya lo hemos visto en el primer módulo. Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente. También vamos a ver que esto es esencial, ¿sí? Esencial al regreso y el reino de nuestro Señor, ¿ya? Es esencial al regreso y reino de nuestro Señor. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 10 al 11, ¿ya? Hechos capítulo 1, verso 10 al 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, así, tal y como se fue, ascendiendo en una nube, igual vendrá Él, ¿no? En una nube descenderá. Es más, Zacarías nos dice que va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, eso es una declaración muy profética, porque en el tiempo que Zacarías estaba recibiendo esta revelación, Dios no se había encarnado, ¿no? El Hijo de Dios todavía no había nacido, no había tomado forma humana, pero sin embargo dice que sus pies se van a posar sobre el monte de los olivos.
no es casualidad que justamente la ascensión ocurrió en el Monte de los Olivos. Y bueno, los ángeles dijeron, así mismo vendrá, ¿no? Una nube sobre este mismo lugar, exactamente de la misma manera que se fue, así él va a volver. Muy bien, eso se refiere obviamente no al arrebatamiento de la iglesia, eso se refiere a la parusia, la aparición, la manifestación de el Mesías en su reino, cuando él venga a establecer su reino, lo que nosotros normalmente conocemos como segunda venida, aunque no es un término muy apropiado, pero bueno, es el término más usado, ¿no? Segunda venida. Lo más apropiado es decir aparición o manifestación, según la Biblia, ¿ok? Muy bien. Bueno, por esto vamos a dar ahora las pruebas o evidencias de la encarnación, ¿sí? Pruebas o evidencias de la encarnación. Las pruebas de la encarnación están centradas obviamente en Cristo mismo. Así que vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Primero, su vida inmaculada, ¿ya? Su vida inmaculada. ¿Qué quiere decir inmaculado? Quiere decir sin mancha, ¿no? Sin pecado, ¿ya? Solo Jesús es el ser inmaculado, no María, no José, ningún otro ser humano, solo Jesús es el ser humano inmaculado. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, mira el tiempo presente, siempre mira los detalles de la gramática del texto cuando estudies la Biblia, ¿no? Dice, no dice porque no tuvimos, ¿no? No dice porque no tendremos, sino dice porque no tenemos en tiempo presente. Él es hoy, ¿no? En tiempo actual, nuestro sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, la encarnación de Cristo se ve en un aspecto presente, ¿sí? Y continuo. Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que, o sea, si no tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Más adelante vamos a estudiar la impecabilidad de Cristo. ¿Saben a qué se refiere la doctrina de la impecabilidad de Cristo? ¿Sí? ¿No saben? Que Él es impecable. ¿Qué quiere decir que es impecable? No solo que no tiene pecado, sino que no puede pecar. ¿Sí? ¿Cristo en su forma humana podría haber pecado? No, nunca. No tiene necesidad, no tiene apetito por pecado, no tiene naturaleza pecaminosa. Entonces no tiene ninguna tentación hacia el pecado. Ante esto muchos objetan y dicen, entonces si Jesucristo no podía pecar, entonces ¿por qué fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás? Dicen algunos, ¿no? Te agarré. Entonces, si tú dices que Cristo no podía pecar, la tentación fue una farsa, ¿no? Porque él dice que estaba siendo tentado, pero en realidad no sentía ninguna tentación, entonces es una farsa la tentación. ¡No! Eso pasa por, por leer la Biblia superficialmente, ¿no? Cuando no estudiamos la Biblia en panorama. Y el escritor de Hebreos nos está dando la clave, porque el escritor dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza y añade, pero sin pecado. Es decir, que Cristo fue tentado en el aspecto humano, no en el aspecto pecaminoso. A ver, ¿a qué se refiere eso? Que Cristo como ser humano tenía las mismas inclinaciones que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, el hambre. Dime tú, ¿Adán antes de pecar sentía hambre o no sentía hambre? ¿O el hambre vino por causa del pecado? No, porque antes de pecar Dios le dijo, de todo árbol que ves en el huerto podéis comer, ¿sí o no? Entonces el comer no es producto del pecado, el comer más bien es producto de nuestra naturaleza humana. Y ahí en el desierto Jesús había pasado ¿cuántos días? 40 días sin comer. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que sintió qué? Sintió hambre. Ahora, ¿sentir hambre es pecado? Por supuesto que no. ¿Pero era una debilidad humana o no? Sí. Entonces, él estaba siendo tentado en el aspecto humano, ¿no? Como ser humano él quería comer, su cuerpo le pedía comer, obviamente su estómago estaba rugiendo. ¿Por qué? Porque era humano, pues. Él dijo, tengo sed, o no dijo, tengo sed. Sí, tengo sed.
También los evangelios dicen que Jesús llegó, después de caminar mucho, dice, cansado del camino. ¿Sí o no? Llegó cansado del camino. Y muchas veces dice que él estaba durmiendo en un sueño muy profundo que ni siquiera le podían despertar. Así que en la naturaleza humana, como era perfectamente humano, fue tentado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el Getsemaní, ¿acaso no él sintió cierta resistencia a hacer la voluntad del Padre? Al no querer ir a la cruz y morir. ¿Por qué sintió eso? ¿Porque era pecador? No, es porque como ser humano Dios nos ha dado el instinto de supervivencia. Y el ser humano no quiere sufrir, no quiere morir. Así que como hombre él se resistía. Pero como hijo de Dios dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿él quería sufrir? Por supuesto que no. ¿Él fue contento, feliz a la cruz? Por supuesto que no. Así que en el aspecto humano, ¿sintió debilidad o no? Sí, en el aspecto humano aprendió obediencia, sujeción, ¿sí o no? Sacrificio. En el aspecto humano, entonces, Cristo estaba siendo tentado en todo según nuestra semejanza. Pero el escritor no se queda ahí, dice, pero sin pecado. O sea, Cristo nunca fue tentado en el aspecto pecaminoso. Cristo solamente fue tentado en el aspecto humano. Así que su tentación fue real, por supuesto que sí. Porque él sí sentía necesidad de comer. ¿Sí o no? Come. Pero el comer, obviamente, no era lo adecuado en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba sujetándose a la voluntad del enemigo y no de Dios. Así que él sentía verdadera necesidad de comer, pero en el aspecto de no hacer la voluntad de su padre, no. Él estaba dispuesto a morir por hacer la voluntad de su padre y así lo demostró hasta el último momento. Así que Jesús sí fue tentado, pero solamente en su naturaleza humana. Espero que me hayan comprendido bien este punto, ¿ya? Si no, me hacen la pregunta, por favor, después, ¿ya? Muy bien. Entonces, su vida inmaculada es una prueba de la encarnación de Cristo y también de que Él puede permanecer perpetuamente humano. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, no puede ser siempre humano porque si no sería pecador. No, porque ya Él demostró que Él puede ser el hombre perfecto. Puede ser humano y sin pecado a la vez. Así que Él sigue siendo hombre en un estado eterno. Muy bien. También su resurrección. Otra evidencia, otra prueba de esta encarnación perpetua. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se habría levantado Cristo de los muertos si Él no hubiera sido el Hijo de Dios encarnado? Por supuesto que no. Ahora, ¿en qué sentido la Biblia habla de la resurrección? Hay algunos que piensan que la resurrección es que el ser ha pasado a un estado inerte durmiendo hasta que es despertado, como enseñan los adventistas, ¿no? Pero no. La resurrección en la Biblia es volver al cuerpo, porque la muerte simboliza o significa en la Biblia separación. Cuando hay una muerte física, la parte inmaterial o espiritual se separa del cuerpo, por eso que el cuerpo queda como inerte, es lo que vemos, es como si fuera el cascarón, pero el ser de la persona sigue con vida, solamente que ha sido separado de su cuerpo. Muy bien. Ahora, cuando la Biblia habla de resurrección, ¿a qué se refiere? A que el espíritu, el alma, vuelve ¿a dónde? Al cuerpo. Evidencias bíblicas, por supuesto. Hechos capítulo 2. Para aquellos que siempre dicen, muéstrame en un versículo, pastor. Muy bien. Es que hay hermanos que no leen la Biblia, por supuesto, ¿no? Los que leen la Biblia, uno basta que decir algún argumento bíblico y tú ya entiendes porque lees la Biblia, ¿no? Ah, sí, el pastor está hablando conforme a la Biblia. Los que no leen la Biblia siempre están pidiendo un versículo, a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? No, porque no disciernen, ya que no están leyendo la Biblia. Bueno, Hechos capítulo 2, vamos a ver allá. Hechos capítulo 2, muy bien. Vamos a ver que aquí Pedro está hablando de Cristo, ¿no? De su muerte y va a hablar de su resurrección. Y dice, verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mira, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el Seol. Hades, Nuevo Testamento. Seol, Antiguo Testamento, era el lugar donde iban los muertos. Muy bien. Latín, infernus. El lugar donde iban todos los muertos. Muy bien. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Oye, pero ¿dónde estaba el cuerpo de Cristo cuando él había sido crucificado y muerto? ¿Dónde estaba el cuerpo de Cristo? A ver, díganme ustedes. ¿Dónde estaba el cuerpo de Cristo? ¿Ah? En la tumba, pues, claro, ¿no? En la tumba. Todavía lo embalsamaron, ¿no? Lo prepararon, lo pusieron ahí, ¿eh? Lo pusieron en el sepulcro, pero acá dice que su alma estaba en el Hades. Muy bien. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ah, lo que Pedro está diciendo que este pasaje, este salmo de la Biblia, no está hablando de David. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló, ¿qué dice? De la resurrección de Cristo. Ah, está hablando de Cristo, no está hablando de David. Muy bien. Que su alma, ¿qué dice? Que su alma no fue dejada en él. Hades, ahí está. Ahora sí me crees, hermano incrédulo. Sí, pastor, ahora sí has hablado con la Biblia. Muy bien, ahora sí. Ahora sí creen algunos hermanos. No, ahí está claramente que el alma de Cristo estaba en el Hades, ¿no? Pero que no lo dejó en el Hades, sino que lo resucitó. O sea, lo volvió a su cuerpo que estaba en el sepulcro. Y eso es la idea de muerte en la Biblia, pues. Algunos todavía siguen dudando. Bueno, algunos hermanos son muy duros. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 6. Para los hermanos que son extra duros. Vamos. Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya? Después tengo todavía otro más certero en el Antiguo Testamento. Ah, pastor, muéstreme con el Antiguo Testamento. Muy bien. También lo vamos a mostrar en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Vamos por mientras a Apocalipsis capítulo 6. ¿Listo? Y dice, por ejemplo, en el verso 9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, ¿ya? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, ¿qué dice ahí? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían estas almas? Dice, clamaban a gran voz diciendo, mira, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ah, ¿dónde estaban estas almas? En el altar. ¿Dónde está el altar? En los cielos. Por eso dice, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque ya no están en la tierra. ¿Y están conscientes o no? Por supuesto que sí. Están conscientes, están clamando, pero ya no están en sus cuerpos. Ya no están en sus cuerpos. ¿Sí? Pero sí están conscientes. ¿Hasta cuándo? Dice, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara, mira, el número de sus hermanos y sus hermanos, ¿no? Que también habían de ser muertos como ellos. Ah, entonces eran muertos hablantes, ¿o no? ¿Ah? ¿Eran muertes vivientes o no? ¿No? ¿Que son zombies? No, pues, sino que han sido separados de sus cuerpos y sus almas conscientes en la presencia de Dios están clamando a Dios. Señor, ¿cuándo van a parar estas cosas? ¿Ya cuándo vas a traer la justicia? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Bueno, cesen de clamar. Ese es el texto original cuando dice descansen un poco de tiempo, es cesen de clamar, ¿no? Todavía un poco de tiempo va a pasar hasta que falte por completarse el número de sus hermanos que están en la tierra, que van a ser muertos igual que ustedes. Muy bien, así que ahí están las evidencias bíblicas. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Primero de Reyes, capítulo 17.
y veremos la armonía de las escrituras, por supuesto, ¿no? Los adventistas se niegan a esto, dicen, no, no existe el alma, no existe el cielo, no existe el infierno. Cuando alguien muere no se va a ningún lugar, sino se va al panteón, ahí en el sepulcro, ahí está, ¿no? Permanece inerte, durmiendo, cuando la Biblia dice totalmente todo lo contrario. La Biblia dice que el alma se separa del cuerpo. Ya lo hemos visto claramente en el Antiguo Testamento, pero estas nociones ya venían desde el Antiguo Testamento. Muy bien. Primero de Reyes capítulo 17. Dice a partir del verso, a ver, vamos a ver. Verso 18, ¿ya? Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, porque su hijo ya había muerto, y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, o sea, el cuerpo del muchacho que estaba muerto. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. No había duda que el muchacho estaba muerto. 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí está, ¿no? Para aquellos que, no, pastor, si no me muestras con las escrituras, no voy a creer. Ahí está. Son como Tomás, no son como, son como Tomás algunos. Bueno, muy bien, entonces la Biblia está llena de estas evidencias, amados hermanos, que la muerte es una separación, ¿no? De la parte espiritual, el alma, la parte espiritual de la persona, del ser humano, de su cuerpo. El cuerpo queda entonces inerte, ¿sí? Y el alma está en un aspecto espiritual, obviamente en la presencia de Dios, si ha sido de Dios, está ahí con el Señor. Pero en la resurrección, el alma vuelve ¿a dónde? Al cuerpo. Por eso, en Apocalipsis 20, cuando los hombres impíos van a ser juzgados, dice que el Hades entregó a sus muertos. Eso habla de la resurrección, pues. Eso lo dice Daniel 12 y también Apocalipsis, no, perdón, Mateo 25, ¿no? Cuando habla de la resurrección, va a haber una última resurrección de todos los impíos, o sea, aún los que han muerto impíamente, no creyendo en Dios, van a ser resucitados, pero por supuesto no para ir al cielo, ¿no? Van a ser resucitados para que en cuerpo y alma sean lanzados al lago de fuego. Ya eso nos cuenta Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Entonces la resurrección es que el alma vuelve al cuerpo, ¿sí? Y entonces, si Cristo resucitó, ¿qué entendemos? Que su alma volvió ¿a dónde? A su cuerpo, pues, a su cuerpo. Así que esa es una evidencia de que Cristo, el día de hoy, sigue en su cuerpo, en su naturaleza humana, perpetuamente, ¿ok? Muy bien. Así que esas son las evidencias o las pruebas de la encarnación, ¿no? Y de la encarnación perpetua. Por supuesto, también podríamos hablar de los evangelios, ¿no? Cuando Cristo resucitó, por ejemplo, a ver, vamos a Juan, Evangelio de Juan. Muy bien. Y vamos a ir por los últimos capítulos de Juan. Juan capítulo 20. ¿Sí? Juan capítulo 20. Y dice ahí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado el sepulcro, ¿no? Del sepulcro al Señor, perdón. Y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero
María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, o sea, maestro, ¿no? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, esto aquí no es una buena traducción. Cuando Jesús dice aquí: no me toques, y se han entretejido varias teorías de esto. No podía tocarle porque estaba con el cuerpo glorificado, y si le tocaba ya no iba a poder ascender a su Padre y cosas así. No, en el griego esta frase en realidad es: mujer, deja de tocarme. ¿Ya? O sea, lo que en realidad sucede aquí es que María lo abraza, ¿no? Y le tiene ahí prendido, ¿sí? Y sí, lo está tocando. Entonces, esto es una evidencia, obviamente, de la resurrección corporal de Cristo. María lo tenía en sus brazos y Jesús lo que le dice: pues eso, suéltame, o sea, deja de tocarme. Eso es la frase original, ¿sí? Que voy a mi Padre. Esa es la idea. Ahora, no está diciendo de que va inmediatamente a su Padre. Lo que está diciendo es que está anticipándole sobre la ascensión, que iba a suceder más o menos 40 días después. Pero tenía que citarse con sus discípulos antes de eso. Evidencia, Hechos capítulo 1. Vamos allá. Hechos capítulo 1. ¿Sí? El testimonio de Lucas. Hechos capítulo 1, verso 1 dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Ahí está, la ascensión, ¿no? Después de haber dado, o sea, ¿qué hizo antes de ascender? ¿Qué hizo antes de ascender? Dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber, dice, padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo, la resurrección, con muchas pruebas indubitables. Ahí está, las evidencias de la resurrección. Apareciéndose, les dice, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Que Jesús resucita, pero todavía no asciende al Padre, pero la pasa con sus discípulos 40 días. Siempre se les está apareciendo en forma corporal, ¿ya? Y les está dando, que dice, pruebas indubitables. ¿Qué son este tipo de pruebas? Que, por supuesto, Él está comiendo con ellos, está durmiendo con ellos, está caminando con ellos. O sea, no había ninguna duda de que Cristo había resucitado. Y había resucitado en su forma corporal, en su forma humana. Por eso, en Juan capítulo 21, vemos ahí cómo es que, vamos a ver, versículo 3, ¿no? Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¿no? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque él se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Y qué tenemos ahí? O por supuesto un desayuno con el maestro, ¿no? Ahora, interesante que ellos traían los peces, y cuando se acercaron a la orilla, Jesús ya tenía su pez preparado, cocido, con sus panes
¿no? Una gran lección que le estaba dando ahí, por supuesto. Pero a lo que vamos es que Jesús les estaba dando pruebas indubitables. ¿Ya? Él comió con ellos, ¿no? Él bebió con ellos. Ellos le pudieron tocar, le pudieron palpar. Por eso es que en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, el apóstol habla de esas evidencias también. Él le pudo apreciar entonces en su forma humana, en su forma corporal. ¿Ya? Por ejemplo, primera de Juan capítulo 1. Vamos allá. Primera de Juan capítulo 1. Dice ahí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, ellos estaban completamente seguros de la resurrección de Cristo. Ellos le palparon, comieron con él, ¿no? Le escucharon. Entonces, durante 40 días el Señor les dio bastante evidencias de que él había resucitado en forma corporal, en forma humana. Y estas, amados hermanos, son las evidencias bíblicas que tenemos de la perpetua encarnación de Cristo. Muy bien. Bueno, a partir de ahí podríamos hablar también de las dos naturalezas de Cristo, para quedarnos con este tema. Vamos allá. A esto también se le conoce como la doctrina de la unión hipostática. ¿Ya? Anótalo ahí para que puedas investigar. La unión hipostática. Se conoce como la doble naturaleza de Cristo o simplemente las dos naturalezas de Cristo. ¿Qué enseña la unión hipostática? Enseña que Cristo, después de haberse encarnado, muerto, resucitado y ascendido, mantiene su naturaleza humana, pero también mantiene su naturaleza divina. Entonces Él, a partir de ahí, eternamente va a ser hombre y va a ser Dios. No va a ser mitad hombre y mitad Dios, va a ser completamente hombre y completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí me dejo entender? No vayas nunca a decir la herejía de que es mitad hombre, mitad Dios, como algunos dicen. No es así. 100% hombre, 100% Dios. Unión hipostática. Ahora, de repente a ti no te suena lógico esto. ¿Cómo alguien puede ser hombre, completamente hombre y al mismo tiempo Dios? Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Obviamente que todas las cosas aquí están en el campo de la posibilidad porque estamos hablando dentro de la esfera divina, obviamente, ¿no? Muy bien. No puede haber cristianismo sin Cristo. La ortodoxia de cualquier persona o de cualquier iglesia puede quedarse resuelta sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué crees de Cristo? Nos preguntamos por qué los modernistas de la actualidad tratan de restarle importancia a Cristo, ¿no? Hay aquellos que tratan de demostrar que Él nunca existió, por ejemplo. Si Él nunca existió, ¿por qué los enemigos de Cristo no lo dejan en paz? Tanto en su época como hasta el día de hoy, ¿no? Si Él jamás se levantó de los muertos, ¿por qué seguir hablando de algo que nunca pasó? Pero ciertamente Él existe y ha sido resucitado de los muertos. La pregunta más importante en estos casi 2000 años es, ¿no? ¿Quién es Él? Es la pregunta que Él hacía. Él le preguntaba constantemente a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Testimonios de hombres que vieron a Cristo, por ejemplo, Juan el Bautista, en Juan 1:29, vamos a ver ahí testimonios de aquellos hombres que vieron a Cristo. Juan el Bautista dijo así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿no? Luego también en Juan 1:34 dice: Y yo lo vi y he dado testimonio de él, este es Hijo de Dios. Muy bien. Número 2, el apóstol Andrés. El apóstol Andrés en Juan 1:41 dice: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Luego el apóstol Felipe, también, el apóstol Felipe, luego en Juan 1:45 dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿sí? Y también el testimonio del apóstol Pedro, en Mateo 16:16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Testimonios acerca de Cristo. Entre la gente había siempre una división causada por esta pregunta, ¿no? ¿Quién es Él? ¿Quién es aquel? Por ejemplo, dice ahí en el Evangelio de Juan 7, 40 al 43, dice así. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Cuando decían el profeta se referían a lo que Moisés había dicho, ¿no? Que se levantara un profeta como él, hablando de Cristo. Otros decían, este es el Cristo, el Mesías. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y bueno, sí venía de ahí, solo que Cristo nació en Belén, ¿sí? Nació de la línea de David y luego en su niñez, ¿no? Él creció en Galilea, pero sí venía de Nazaret, de Belén. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, dice, ¿no? Juan 7, 40 al 43, ¿ya? Muy bien. Los hombres dudaban de la divinidad o deidad de Cristo, pero los demonios nunca lo dudaron. Los demonios lo reconocieron a él como creador, ¿no? Y como el futuro juez divino. En Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo reconocieron con toda soberanía, con toda prerrogativa. Qué interesante, ¿no? Por algo dice, aún los demonios creen y tiemblan. O sea, es interesante que a veces los hombres no creen, pero los demonios no tienen ninguna duda que Jesús es Dios, ¿ya? Durante el proceso judicial del Señor Jesús, esta misma pregunta siempre predominaba, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 27:11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y mientras él estaba colgado sobre la cruz, la pregunta todavía estaba en la mente de sus enemigos, todavía esto agitaba mucho en ellos, ¿no? Mateo 27, 38 al 40 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Así como tenemos los testimonios de aquellos que vieron a Cristo, nosotros mismos, quienes confiamos ahora en Él y le amamos, como dice Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 1, 8, tenemos el testimonio interior del Espíritu Santo de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 14, 17 dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice, Él dará testimonio acerca de mí. Nadie puede llamar a Jesús mi Señor, ¿no? Sino por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12, 3. Lo dijo el apóstol Pablo. Nadie puede llamar a Jesús mi Señor, sino por el testimonio del Espíritu Santo. Así que hoy, aparte de los testimonios que tenemos de los hombres bíblicos, también tenemos el testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver Filipenses capítulo 2, aquí una prueba bíblica también de la unión hipostática, ¿ya? Filipenses capítulo 2. Vamos allá. Dice, por ejemplo, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mira, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahora, ¿quién puede ser igual a Dios? Solo Dios, solo Dios. Entonces dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto ya lo explicamos, la kenosis lo explicamos en la clase anterior, que habla de que se humilló. Esto no quiere decir que se vació de sus atributos, sino que se humilla a sí mismo, ¿no? Ahí mismo lo explica. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está. Forma de Dios, dice el versículo 6, y el versículo 7 dice forma de siervo semejante a los hombres, su forma humana. Unión hipostática, dos naturalezas en Cristo Jesús, ¿sí? Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice hasta la muerte? Obviamente, para morir tenía que ser hombre. Entonces, estamos viendo su naturaleza humana, ¿no? Su forma de Dios,
también su forma divina, igual a Dios, y también su naturaleza humana, su forma corporal, en la que Él muere, y muerte de cruz, dice. Ahora mira, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús mantiene su nombre humano, aún después de su muerte y resurrección. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es, dice, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que aún después de su resurrección, Cristo mantiene su naturaleza humana como el Señor Jesucristo. Y así es que Él va a reinar. Por eso las profecías dicen que uno de la descendencia de David se sentará en su trono para siempre. ¿Cómo se va a sentar? Obviamente porque mantiene su forma corporal. Muy bien. Y por eso todo el mundo le verá, ¿o no? Apocalipsis capítulo 1. Dice así. Acá está, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron, ¿no? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, alfa y omega, principio y fin. Estos son títulos divinos que se van a usar más adelante en Apocalipsis para referirse a Dios. Y aquí está hablando de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que aun cuando viene en su forma corporal con las marcas de la crucifixión en sus manos, ¿sí? Él dice, soy el Todopoderoso, ¿sí? El Dios Todopoderoso. Así que Cristo mantiene sus dos naturalezas. Y así comprobamos, hermanos, la perpetuidad de la encarnación de Cristo. Una vez que Él se encarnó y se hizo hombre, es hombre para siempre. Muy bien. Más de esto vamos a ahondar. No se pierdan las próximas clases que van a estar muy interesantes, muy profundas. Vamos a ir tocando también algunas teorías falsas de la encarnación de Cristo y vamos a desmentirlas y vamos a sustentar lo correcto, ¿no? Lo que es bíblico a la luz de la Biblia. Muy bien. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, ¿sí?